Muy buenas noches, estimados participantes. El día de hoy, viernes 4 de septiembre del 2020, les damos la bienvenida a la ponencia que tendrá por tema análisis de gases arteriales. Y para ello tenemos a un invitado muy especial, que es Johar Pisfil Ferroñay, interno de medicina del Hospital Regional Docentes Las Mercedes en Chiclayo, Perú, estudiante en la Universidad Señor de Cipam, Paz, presidente de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Señor de Cipam, SOCIEM US, creador de contenido médico en Instagram como Dr. Pía Madre, embajador Elsevier, integrante del Team Amir Perú, miembro de NeuroCreek, contribuidor en Judox, y pues tenemos el honor de tenerlo con nosotros el día de hoy para explicarnos este tema muy importante dentro de nuestra carrera y pues que es fundamental conocer. Bien, muy buenas noches, Johar, pues ahora pues te cedemos el pase. Buenas noches con todos. Hablar sobre lo que es análisis de gases arteriales o también llamado gasometría arterial, y voy a tratar de hacerlo lo más dinámico posible. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tocar el día de hoy? Vamos a ver lo que son generalidades, vamos a hablar un poco de lo que es toma de muestra y la interpretación. Bien, entonces, ¿qué es una gasometría o qué es el análisis de gases arteriales? En realidad, esta es una prueba que va a medir la presión, va a medir lo que es la presión de oxígeno, la presión del CO2, va a medir la acidez a través del pH, va a medir lo que es la saturación de oxígeno, va a medir el bicarbonato en la sangre arterial. Ahora, la gasometría junto a la espirometría van a ser unos medidores de la función pulmonar que van a ser de mucha utilidad en lo que es la evaluación de pacientes críticamente enfermos o también a pacientes estables con enfermedades respiratorias crónicas. Ahora, la comprensión y el uso del análisis de gases arteriales o la gasometría va a permitir identificar trastornos respiratorios o metabólicos, por lo que se le considera uno de los gold estándar para el diagnóstico de las anormalidades en lo que es el intercambio gaseoso y del equilibrio ácido-base. Y ahora, ¿por qué es importante? Porque si conocemos si conocemos o interpretamos de una manera adecuada, vamos a poder realizar diagnósticos precisos, por lo que nos va a ayudar a tomar una medida terapéutica adecuada. Generalmente las gasometrías se utilizan mayormente en pacientes con insuficiencias respiratorias, tanto agudas como crónicas. Entonces, hay que recordar, antes de pasar a todo, hay que recordar que nosotros diariamente producimos lo que son hidrogeniones, o también llamados ácidos, lo que nos van a dar los que comúnmente se le llaman ácidos, que se van a formar a través de lo que es el metabolismo y la dieta. Estos dos componentes van a hacer que se formen los ácidos en nuestros cuerpos. Entonces, ¿cómo es la regulación de estos ácidos? Estos ácidos se van a regular por buffers o tampones, se van a amortiguar por buffers o tampones. En la sangre, los que contribuyen a la excreción de los ácidos, tenemos a la hemoglobina, tenemos a las proteínas y tenemos al bicarbonato. Dentro de la célula vamos a tener al fosfato, vamos a tener proteínas también y parte de bicarbonato. Y en el intersticio vamos a encontrar también a los fosfatos y también a bicarbonato. Si es que nos dicen tanto, podemos también clasificarlos de otra manera, de formas intracelular y de formas extracelular. ¿Cuáles son los intracelulares? Tenemos a las proteínas, tenemos a la hemoglobina, tenemos a los fosfatos, tenemos al calcio. Y extracelular tenemos al bicarbonato y el ácido carbónico. El ácido carbónico viene a constituir el 50% de la carga ácida que producimos diariamente. Ahora, estos son los que ayudan a la amortiguación, pero ¿quiénes ayudan a la eliminación de estos ácidos? Tenemos al pulmón, que lo va a eliminar a través del CO2, que va a ser eliminado por la ventilación pulmonar, por la ventilación alveolar. Como verán acá, el CO2, ventilación alveolar. Y el otro órgano que también se encarga de eliminar los hidrogeniones o los ácidos es el riñón.
El riñón, ¿a través de qué? A través de la excreción de amonio o la reabsorción y regeneración del bicarbonato. Ahora, todo esto, los dos, tanto la amortiguación como la eliminación, van a hacer que el organismo tenga un pH. Ese pH normalmente va a oscilar entre 7.4 más menos 0.4. Algunas literaturas dicen que es de 7.5 más menos 0.5. Eso va a depender de la literatura que vamos a encontrar. Ahora, ¿cuáles de estos órganos son los que, digamos, que se manifiestan tempranamente o de forma más rápida o actúa de forma más rápida? El primero que va a actuar es el pulmón, que puede actuar incluso desde segundos hasta 24 horas. Y luego quien va a compensar, digamos que de forma un poco más lenta, va a ser el riñón. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es importante hacer todo esto? Porque la carga ácida elevada, si tenemos demasiadas cargas ácidas en nuestro organismo, puede generar apoptosis celular, lo que conlleva a un deterioro. Algo que quiero precisar es que existen buffer y tampones más importantes que son hasta preguntas de exámenes. Estamos hablando, no se olviden que los buffer y tampones más importantes es el bicarbonato con el fosfato. El fosfato lo vamos a encontrar a nivel intracelular, es el más importante, y el bicarbonato a nivel extracelular. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la importancia de este test o de esta prueba? Primero, hay que recordar que, como les dije, que la gasometría arterial analiza específicamente la sangre extraída de una arteria. ¿Y qué va a evaluar? Va a evaluar la presión parcial de oxígeno de un paciente, que nos va a informar sobre el estado de oxigenación. ¿Ya? También, como les dije, va a evaluar la presión parcial de CO2, que nos va a informar sobre el estado de ventilación del paciente. Esta ventilación se puede modificar, puede haber hiperventilación o hipoventilación, dependiendo. ¿Qué más va a evaluar? Va a evaluar el estado ácido-base. ¿A través de qué? Del pH. ¿A través de qué más? Del CO2 y del bicarbonato. Hay otra forma de evaluar la oxigenación, que es una forma no invasiva y que todos conocemos, es el pulsioxímetro. La pulsioximetría es una forma también de evaluar el oxígeno, la oxigenación del paciente. Cabe precisar que con todo esto podemos ya empezar a evaluar lo que es el gradiente alveolo arterial. El gradiente alveolo arterial nos puede ayudar a ver si la normalidad que tiene el paciente en ese momento puede verse potencialmente a una hipoventilación o a una hiperventilación. También nos va a ayudar a ver la fracción de derivación intrapulmonar. Esto no es más que ver el estado de oxigenación. Se le considera la mejor estimación del estado de oxigenación del paciente, ya que acá hay un dato específico que es el FiO2. En base a esto, se calcula la fracción de derivación interpulmonar. Otro de las características de un AGA o de un análisis de gases arteriales es que te puede dar el índice de oxigenación, que es el mejor indicador de lesión pulmonar y es más utilizado en neonatos y en pacientes pediátricos, y el equilibrio ácido-base propiamente dicho, para ver fallo ventilatorio. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones o por qué le hago yo o a quién hago yo, o a quién le pido a pacientes que tienen disnea de inicio súbito, a pacientes con trastorno del sensorio que no es explicado por ninguna otra causa, a los pacientes que tienen taquimia, van más de 20 respiraciones por minuto, a los pacientes que hayan presentado falla respiratoria? También a estos pacientes que tienen falla respiratoria se les puede usar el AGA para medir su respuesta al oxígeno, que es la medida terapéutica que se puede optar. ¿A quiénes más podemos pedirle el AGA? A los pacientes que tienen ventilación mecánica, y también se les puede pedir durante el retiro de la ventilación mecánica, y también nos puede servir para ver la respuesta terapéutica de los pacientes.
ahorita que estamos en plena pandemia, que la mayoría de pacientes tienen neumonía por SARS-CoV-19, es muy utilizable el AGA para ver cómo está su estado de oxigenación y ventilación. ¿Cuáles son las contraindicaciones que podemos ver en esto que pueden hacer que no pedirle un AGA a un paciente? Que la prueba de Allen modificado salga anormal. De acá vamos a precisar en la prueba de Allen que hay una infección local, un trombo, o que la anatomía del sitio donde vamos a punzar esté distorsionada. Eh, Generalmente estos pacientes son los que han presentado alguna intervención quirúrgica previa, los que tienen alguna malformación congénita, los que tienen una fístula. Eh, También otra contraindicación para hacer una punción o para hacer el AGA es que el paciente tenga una enfermedad vascular periférica grave en el sitio o en la arteria seleccionada y un síndrome de Raynaud activo. Generalmente, Raynaud a nivel, si es que vamos a elegir la arteria radial, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las complicaciones que pueden tener esos pacientes? Los pacientes, pues generalmente las complicaciones son muy raras. Son muy raras por la percusión, por lo mismo que es una punción percutánea normal. Pero digamos que las complicaciones más comunes van a ser dolor local, puede haber parestesias, puede haber moretones, sangrado menor, sangrado escaso, también puede haber hematoma, puede haber una obstrucción arterial, un espasmo arterial, una embolia arterial distal, puede haber infección. En el caso de infección, el paciente en la zona de la punción vamos a ver eritema, vamos a ver fiebre, pero es muy raro, es muy baja digamos que la incidencia de complicaciones por una. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo hacemos el procedimiento? Primero tenemos que tener los materiales. Los materiales generalmente son guantes. Tenemos que ver una solución antiséptica para la piel. Tenemos que tener todo el kit para hacer el AGA, que generalmente es una aguja, una jeringa heparinizada, con calibre de 22 a 20, con una aguja de calibre de 22 a 25, gasas, espaladrapo, banda adhesiva, y algunos utilizan hielo, un contenedor para los objetos afilados, tu riñonera y tu algodón y tu alcohol. Acá en Perú, yo he utilizado en el hospital mi riñonera, mi algodón, mi alcohol, mis guantes y nada más. En algunos casos, según la literatura, se puede usar hasta lidocaína, pero acá no. Entonces, ¿qué es lo siguiente que debemos utilizar, lo que debemos hacer para sacar el AGA? Tenemos que ver el sitio de punción. También se le llama el muestreo arterial. Se tiene que seleccionar la arteria. Los sitios más comunes van a ser la arteria radial, la arteria femoral, la arteria braquial, la arteria dorsal del pie, la arteria axilar. No existe evidencia de que el sitio sea mayor a los demás. O sea, puedes sacarla en radial, va a ser igual. Así la sacas en la femoral, va a ser igual. La saques en la braquial, igual. Va a depender de la comodidad o de tu experiencia o de lo que puedas hacer tú. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, la arteria radial. La arteria radial la vas a palpar mejor entre el radio distal y el tendón flexor del carpo, como verán acá. Tú palpas acá la arteria y lo único que vas a hacer es agarrar la arteria, palpar, sientes pulso, agarras tu aguja paranizada y 90 grados. Y vas a ver que solo la sangre va a salir y va a empujar un poco el émbolo. El émbolo va a estar ahí contenido porque no se va a sacar mucha sangre, se saca una cantidad considerada y nada más. Ahora, en cuanto a la arteria braquial se va a palpar mejor medialmente al tendón del bíceps. Como ven acá, el bíceps, medialmente a este tendón van a palpar la arteria braquial. Entonces el paciente lo vas a colocar en una superficie firme con el hombro abducido, el codo extendido y el antebrazo en supinación, como ven la figura, supinación, como en la figura. Y la aguja la vas a insertar a 30 grados. Por encima, por acá está el codo, esta es la fosa, el codo está acá. Ven la flexura un poco más arriba a 30 grados
y ahí está tu arteria braquial. Puedes considerar poner, algunas consideran poner almohadillas, como verán acá como un tipo de almohadillas, pero ya depende de la práctica de cada uno. En cuanto a la arteria axilar, se va a palpar mejor en la misma axila, como su nombre lo dice, en la misma axila. Cuando el brazo se tiene que abducir y se va a girar externamente. La aguja se va a insertar en la parte más alta, si es posible en el ápice de la axila, y ahí vas a encontrar la arteria axilar. En cuanto a la arteria femoral, se va a palpar mejor justo por debajo del punto medio, por acá está, el ligamento inguinal. Este es el ligamento inguinal, justo por debajo vamos a encontrar la arteria femoral. La arteria femoral y la aguja la vas a tener que ingresar a 90 grados. 90 grados por debajo del ligamento inguinal. Para modo personal considero que esta es la arteria más accesible y donde puedes punzar y que la muestra de la sangre arterial te salga sí o sí. Pero como le digo, para gustos hay colores. Depende de tu experiencia clínica, depende de tu experiencia y depende de qué menos nervioso estés. Porque de ahí lo puedes hacer, es un método bastante flexible, lo puedes hacer normalmente tú y te lo van a dejar en tu internado. A mí me lo dejaron y la primera vez confieso que sí tuve un poco de miedo, pero después se me fue el miedo. En cuanto a la arteria dorsal del pie, igual ¿cómo vas a ubicar la arteria? Vas a tener que ocluir un poco lo que es el lecho unguial del dedo gordo y luego vas a ver que se va a presentar la arteria, se va a colorear un poco la piel y vas a tener que pinchar a 30 grados lateral al tendón extensor a nivel del medio pie. A nivel de la mitad vas a ver, vas a incrustar a 30 grados por acá. ¿Ya? Bien, entonces, uno de los riesgos que se da por la punción arterial es la isquemia que se produce en la parte distal del sitio donde vas a punzar. Generalmente estas son las complicaciones que se pueden presentar tanto en la arteria radial como en la arteria dorsal del pie. Ahora, ¿por qué? Porque en ellos su diámetro de la arteria son más pequeños. Por eso es que tiene más tendencia a que la parte distal de donde pinches haya isquemia. Entonces, viendo que había un pequeño problema acá, se creó este TENS, que es la prueba de Allen. ¿La prueba de Allen en qué consiste? La prueba de Allen consiste en tener la mano del paciente alta, se hace un puño, como ven acá, se hace un puño. Entonces, van a oprimir, el que examina o el que va a sacar el AGA tiene que oprimir tanto la arteria cubital como la radial como la cubital. La van a oprimir con los pulgares y esto va a hacer que la sangre drene. Luego se deja de oprimir, se baja la mano, como ven acá, y se extienden los dedos, y van a ver que acá hay un proceso que primero se deja de ocluir solito la arteria cubital, pero como la arteria radial tiene un diámetro más pequeño, va a seguir ocluida. Entonces vamos a ver vamos a ver que la presión de la arteria cubital se va a liberar y va a aumentar, el suministro de sangre va a llegar a toda la palma, pero por la arteria radial no. Entonces vamos a ver un color rosa en aproximadamente 6 segundos. ¿Y esto qué nos quiere decir? Que la arteria cubital está bien, está intacta, y también que el arco palmar superficial también está intacto. Si vemos que no retorna la sangre, entre comillas, y vemos que el color rosa no vuelve, porque cuando lo dejamos de oprimir, la palma va a estar blanca, porque va a estar, entre comillas, sin riesgo sanguíneo. Pero cuando lo dejamos de oprimir, el flujo de sangre va a regresar, por lo tanto se va a volver a poner color rosa. Si es que pasa más de 10 segundos,
A eso se le considera test de Allen anormal o patológico, que es una contraindicación para hacerle la punción para el AGA. Esto generalmente, como le dije, se le hace tanto para la arteria radial como para la arteria dorsal del pie. En la arteria radial, lo que busca esta prueba es ver si la arteria cubital está bien, y en la arteria dorsal del pie, ver si la circulación tibial posterior funciona de manera intacta. Bien, ya punzaste, ya sacaste la sangre, te vas contento, te vas a ver a llevarlo a analizar. No te olvides que siempre tienes que llevar, si el paciente está con oxígeno, ver a cuánta saturación está o cuál es el FiO2. Tienes que poner porcentaje porque la máquina te va a pedir porcentaje. Y tienes que llevar siempre la temperatura del paciente. Entonces, luego de eso, ya vas, lo analizas y te va a salir una serie de resultados. Pero para ello tenemos que conocer cuáles son los valores normales. El pH normal, en alguna literatura lo consideran de 7.35 a 7.45. La presión de oxígeno de 75 a 100, la de CO2 35 a 45, punto de corte 40 para los ejercicios, el bicarbonato 22 a 26, punto de corte 24 más menos 2, el exceso de base menos 2 a más 2 y la saturación de oxígeno 95 a 100. Ahora, también tenemos que antes de empezar esto, antes de ya pasar a la parte de interpretación, que hay que diferenciar algunos términos. Por ejemplo, la acidemia no es lo mismo acidosis, ni la alcalemia no es lo mismo que alcalosis. La acidemia es cuando el pH está por debajo de 7.35, porque te mide el pH en sangre. Acidemia, mía, en sangre. Alcalemia cuando el pH está mayor a 7.45. ¿Ya? Los pacientes con acidemia generalmente van a estar taquigneicos, van a estar con polipnea, pueden presentar hasta signo de Kussmaul. Los pacientes con alcalemia, vamos a ver que hacen bradypnea, pueden hacer un patrón superficial de respiración, pueden tener incluso tetania y algunos parestesias. Pero esto es un término para que te da el pH en sangre. Ahora, si es que ya hablamos de trastornos electrolíticos donde no solo interviene el pH, sino interviene ya el CO2, el bicarbonato, acá sí ya podemos considerar acidosis o alcalosis. Bien. Entonces, ¿cómo lo interpretamos? ¿Cuáles son los pasos que tengo que seguir para interpretar correctamente un AGA? Personalmente uso estos. Lo voy a tratar de explicar. El primer paso que tenemos que hacer es ver el pH. Ver si está menos de 7.35 o teniendo un punto de corte 7.40. Vamos a tener acá un punto de corte 7.40. pH 7.40 para que sea práctico. Si es que está por debajo de 7.40, vamos a considerar que es una acidemia o el pH está ya, es una acidemia, ¿no? Si el pH está por encima de 7.40, vamos a considerar alcalemia. Después de eso tenemos que ver un trastorno, buscar el trastorno primario de esa anormalidad. ¿Cómo lo hacemos? Viendo el CO2 o viendo el bicarbonato. Después de esto, si vemos que es un trastorno respiratorio, tenemos que ver si es agudo o crónico. Si es metabólico, tenemos que hallar el anion-GAC, porque si es una acidosis metabólica, tiene que ir con un nombre y apellido, y tenemos que buscarle ahorita el apellido. Puede ser con anion-GAC elevado o anion-GAC normal. Ahora, después de esto tenemos que considerar si es que hay mecanismo compensatorio. ¿Eso qué quiere decir? Si solo es un trastorno puro, o sea, puede ser trastorno respiratorio puro o puede ser un trastorno respiratorio mixto asociado a un trastorno metabólico. Ahora lo vamos a ver poco a poco. Bien, como les dije, el primer paso es ver el pH. Si está entre los valores normales, en este caso consideran 7.36 a 7.44, se le considera eudemia. No hay alteración, está normal. Si está por debajo de ese rango,
se le considera acidemia. Si está por encima de ese rango, se le considera alcalemia. Hasta ahí, vamos bien. Primer paso resuelto. ¿Cuál es el segundo paso? Ver el trastorno. ¿Qué tipo de trastorno primario tiene? Acá hay diferentes métodos de saber el tipo de trastorno. Hay que recordar, para ver el trastorno primario, hay que recordar algo. Normalmente tenemos un equilibrio entre el pH, vamos a tener una balancita, el CO2 y el bicarbonato. Esto normalmente está balanceado, pero si el pH sube, el CO2 disminuye, el pH disminuye y así. Son inversamente proporcionales. Entonces, basado en eso, vamos a ver el trastorno primario. El trastorno primario se puede calcular incluso hasta con un método de las flechas. ¿Qué quiere decir con esto? Que si el pH está aumentado y lo demás, tanto el CO2 como el bicarbonato, está aumentado, eso nos da, si todo está para una sola dirección, nos va a dar un trastorno metabólico. En este caso, si todo está aumentado, sería una alcalosis metabólica. Si todo está disminuido, nos quiere decir que es una acidosis metabólica. ¿Ya? Entonces, si es que todo, si es que, entonces hasta ahí creo que está todo claro. Entonces, si es que es inverso, si es que el pH está disminuido y el CO2 está aumentado con el bicarbonato, nos quiere decir que es un trastorno respiratorio. ¿Ya? Bien. Entonces, basado en eso, podemos pasar ya al tercer paso. ¿Cuál es el tercer paso? El tercer paso es ver si es un trastorno respiratorio o si es un trastorno metabólico. Ahora, si es un trastorno respiratorio, tenemos que ver ya si es un proceso agudo o un proceso crónico. Si es menos de 72 horas, el proceso va a ser agudo, menos de 72 horas. Y hay que recordar que en el proceso agudo, los grandes cambios de CO2 va a generar grandes cambios en el pH. Pero si es crónico, es en el pH. ¿Ya? Entonces, hasta ahí. Como verán acá, esta es una regla que la vamos a usar luego. Esta es más para ejercicios. ¿Qué quiere decir? Que si aumenta 10 milímetros de mercurio de CO2, va a también aumentar el bicarbonato de unas 2.000 equivalentes. Y si es crónico, va a aumentar más. ¿Ya? Ahora, recapitulando un poco lo que está anteriormente. Anteriormente hemos visto un pH medido y un pH calculado. Ahora, el pH medido es el que te da el que te da en el papelito o el que te da en tu ejercicio. Y el pH calculado es lo que tú calculas de acuerdo a tu lógica o la teoría. Como les dije, si el CO2 aumenta, tu pH disminuye. Vamos a poner un ejemplo. Si tiene un paciente un PCO2 de 60, PCO2 de 60, y tenemos que su pH es 7.10. Tenemos el punto de corte que es 740, como les comenté, ¿no? 740. Ahora, con este CO2 que está aumentado, se supone que el pH va a disminuir, teóricamente. Entonces, podemos hacer los cálculos con las tablas, pero al ojo podemos decir que el pH
tiene que estar disminuido por lógica. Entonces, esto vendría a ser mi pH calculado, disminuido. Y si el pH que nos dan el pH medido está por debajo de lo normal, entonces ahí tenemos ya una acidosis metabólica, como les dije, ¿no? Si va por un solo lado, es metabólico; si es inversa, es respiratorio. Tenemos trastorno secundario. Trastorno secundario, si es respiratorio, tenemos que ver si es agudo o crónico, y si es metabólico, tenemos que hallar ya el anión GAC. En cuanto al trastorno metabólico, tenemos que ver el anión GAC. El anión GAC lo vamos a calcular con una fórmula que vamos acá, que es el sodio menos el cloro más el bicarbonato. Se suman los aniones y se le resta al catión. Ya, el anión GAC no es más que la brecha aniónica, que es la diferencia entre cationes y aniones, que van a ser medidos, se puede medir tanto en el plasma, suero y orina. Y esto es útil solo para la acidosis metabólica. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Con esta fórmula, y nos van a dar un valor que es de 10 a más menos 2.000 equivalentes por litro. Entonces tenemos que después de eso nos van a dar dos cosas. Después de calcular y vemos si la fórmula está normal o está elevada, nos puede dar anión GAC normal o con anión GAC elevado. Si es anión GAC normal, no, esto va generalmente con acidosis hiperclorémica. Aquí se va a dar porque hay pérdida de bicarbonato. Si hay pérdida de bicarbonato, el cloro va a aumentar. Como verán acá, es parte de la ecuación. Si se pierde el carbonato, el cloro aumenta, por eso es una acidosis hiperclorémica. ¿En qué casos vamos a ver esto? En los casos con pacientes que tienen enfermedades riqueza agudas o alguna fístula. También se puede presentar en pacientes con hipoaldosteronismo. En el otro caso, que es un anión GAC elevado, ya no es hiperclorémica, sino es normoclorémica. Es una acidosis normoclorémica. Porque aquí ya no hay pérdida de bicarbonato, sino van a aumentar los aniones no medidos, va a aumentar la carga ácida. Aumenta. Entonces, esto, ya teniendo una acidosis metabólica con una unión GAC elevado, nos va a conllevar a buscar un tercer trastorno, que lo vamos a ver de acá. ¿Ya? Bien. Entonces, como ya vimos, ya calculamos, ya vemos si es un trastorno respiratorio, tenemos que ver si es agudo o crónico; si es un trastorno metabólico, tenemos que ver el anión GAC. Ahora tenemos que ver si es que es simple o mixto, o sea, si hay compensación o no hay compensación. Ahora, retomando un poco todo, lo primero que hicimos fue ver el pH. Segundo, es ver el CO2. Y tercero, ver bicarbonato, ¿no? Este es lo tercero, ver el bicarbonato, si es un trastorno respiratorio. Ya. Hay que recordar que el bicarbonato normal es de 22 a 26. De 22 a 26. Ya. Como ya vimos, vamos a volver al mismo ejemplo de ahora. Si tenemos un paciente con PCO2
de 60 y un pH de 7.10, ahí tenemos una acidosis respiratoria. Entonces, y nos dan un bicarbonato de, por ejemplo, 20. Si tenemos un bicarbonato bajo a lo normal, esto nos indicaría que estamos con una acidosis metabólica que está compensando la acidosis respiratoria. Pero si nos dan un bicarbonato de 28, por ejemplo, eso sería una alcalosis metabólica que compensa a la acidosis respiratoria. Ya, o sea, tenemos que ver siempre puntos de corte. Como ya sacamos el trastorno primario, ya sabemos si es agudo o crónico, ahora tenemos que irnos al bicarbonato para ver si es un trastorno respiratorio. Si está por debajo de lo normal, eso nos indicaría una acidosis metabólica asociada a la acidosis respiratoria. Pero si es que nos dan un bicarbonato mayor al rango normal, que en este caso puede ser 28 o 30, sería una alcalosis metabólica asociado a una acidosis respiratoria. Entonces eso va así. En cuanto al distribuido metabólico, eso es la parte respiratoria. En cuanto a la parte metabólica, que ya vimos que es que es un trastorno metabólico, tenemos que ahora buscar el PCO2 esperado. Para ello tenemos que ver una fórmula, que es el bicarbonato por 1.5 más 8 más menos 2. Ahora, acá hay otra regla también. Hay que recordar que el PCO2, por, si es que, si es que se aumenta un miliequivalente de bicarbonato, va a disminuir 1.2 el CO2. Basado en esta regla se creó esta fórmula. Si es que esto nos da, si es que la PCO2 esperada, que es la que vamos a calcular con la fórmula, es igual a la PCO2 medida, esto nos va a decir que es un trastorno puro o compensado, o sea que no hay otro trastorno asociado. Pero si la PCO2 medida es menor que la que hallamos con la fórmula, o sea, la esperada, eso nos va a decir que es una alcalosis respiratoria asociada a un trastorno metabólico. Pero si la medida es mayor que la esperada, o sea, la que hallamos con la fórmula, eso nos va a indicar una acidosis. Ya, con eso ya llevamos la parte compensatoria. Con eso ya podemos decir si es simple o puro, o hay o es un trastorno mixto o asociado. Entonces, como les comenté, como les había dicho, en los pacientes que tienen una acidosis metabólica con un anión GAC elevado, tenemos que empezar a buscar un tercer trastorno. Para ello, tenemos que usar esta fórmula. Ahora tenemos que hallar el anión GAC corregido, digo, el bicarbonato corregido. Aquí hay dos formas de usarlo. Esto nos puede dar un resultado entre 23 a 30. Si está entre estos dos valores, es normal, no hay trastorno, no hay tercer trastorno. Pero si está menos de 23, después de usar esta fórmula, si el bicarbonato corregido te sale menos de 23, podemos pensar en una acidosis metabólica como tercer trastorno, con anión GAC normal. Con anión GAC normal. Si con la fórmula te sale que el bicarbonato corregido es mayor a 30, tenemos que pensar ya en una alcalosis metabólica como tercer trastorno.
¿Y cómo lo pondríamos en el AGA? Sería un trastorno respiratorio más una acidosis metabólica más una alcalosis metabólica. En este caso, ¿cómo sería? En este caso sería un trastorno respiratorio más una acidosis metabólica con anión GAC elevado más una acidosis metabólica con un anión GAC normal. Así es como se interpreta el trastorno triple. Hay otra forma, otra manera, que es la diferencia entre el anión GAC sobre la diferencia de bicarbonato. Acá sería anión GAC medido menos 12 sobre 24, que es el punto de corte normal para bicarbonato, menos el bicarbonato medido. Esto te va a dar un resultado que puede ser menor a 1, puede ser mayor a 2, puede ser de 1 a 2. Si el resultado te da menor a 1, podemos pensar en una acidosis metabólica, un anión GAC normal. Pero si es mayor a 2, podemos pensar en una alcalosis metabólica asociada. Si es de 1 a 2, que no hay trastorno. Así es como se busca el tercer trastorno. Entonces, basado en eso, basado en todo lo que les he comentado, les quiero dejar este ejercicio. La diapositiva se lo voy a pasar, pero la resolución yo la voy a poner mañana en mis historias y comprobamos cómo lo hicieron. Ya, ahí en las historias la voy a explicar muy bien. Bien, un cuadrito resumen. Por ejemplo, una acidosis metabólica, el pH va a estar disminuido. El pH va a estar disminuido. Como cambio primario vamos a ver que el bicarbonato disminuye en el plasma. Como respuesta secundaria vamos a ver que el CO2 disminuye y nos va a generar un mecanismo de respuesta secundaria de la hiperventilación. En la alcalosis metabólica vamos a ver que el pH está aumentado, el bicarbonato en plasma va a estar aumentado, el CO2 va a aumentar como respuesta secundaria y va a generar hipoventilación. En la acidosis respiratoria, el pH va a estar disminuido, el CO2 va a aumentar, el bicarbonato también va a aumentar en plasma como respuesta secundaria. Igual que en la alcalosis respiratoria, el pH va a estar disminuido, el CO2 disminuido, perdón, en la alcalosis respiratoria, pH aumentado, CO2 disminuido, se llevan la contra, y el bicarbonato va a disminuir en plasma. Este es un cuadro para que resume todo lo que les he dicho anteriormente. Bien, ahora, ya casi finalizando, vamos a ver las causas de cada trastorno. En la acidosis metabólica, con anión GAC elevado, tenemos, por ejemplo, los pacientes sépticos con lactato. Vamos a ver pacientes que han ingerido metanol, pacientes que toman aspirina, que tienen falla renal aguda, algunos que tienen rhabdomiólisis o que hacen cetoacidosis. Cetoacidosis es acuérdense de esto, cetoacidosis genera una acidosis metabólica con anión GAC elevado. Las causas de anión GAC normal van a ser diarrea, una acidosis tubular renal, una insuficiencia adrenal, como les dije, hipoaldosteronismo es una causa de acidosis metabólica con anión GAC normal, ha sido pregunta de examen. Las fístulas también te generan un anión GAC normal, una acidosis metabólica, y también los fármacos como acetazolamida. En cuanto a la acidosis respiratoria, vamos a ver que puede deberse a una sobredosis de sedantes, anestesia, pacientes con infarto, con traumatismo, con algún tumor cerebral, a pacientes con hipoventilación alveolar primaria, una poliomielitis pulvar, que van a generar depresión del centro respiratorio. En cuanto al aparato respiratorio, podemos encontrar causas como obstrucción aguda de la vía aérea, EPOC, asma, neumonitis, neumotórax. En pacientes que tienen enfermedades neuromusculares también tienden a generar acidosis respiratoria. Por ejemplo, en pacientes con síndrome de Guillain-Barré, pacientes con hipopotasemia grave, pacientes con lesión del nervio frénico,
porque te dañan la musculatura del tórax. Y los pacientes que presentan crisis miasténicas, ¿no? En cuanto a las causas de alcalosis respiratorias, tenemos pacientes hipóxicos, pacientes que tienen enfermedad pulmonar, como fibrosis intersticial, como un tromboembolismo pulmonar, pacientes que se van o personas que se van a grandes alturas, que generalmente son causa de alcalosis respiratoria. En las grandes alturas, no se olviden, en la parte sierra especialmente, pacientes que tienen alguna alteración del sistema nervioso central, como ictus, encefalitis, tumor cerebral. Y otras causas de alcalosis respiratoria son lo que vemos frecuentemente en las consultas de emergencia, pacientes con ansiedad que hacen alcalosis respiratoria porque hiperventilan, pacientes que tienen dolor, pacientes que tienen fiebre, pacientes que tienen sepsis por gram negativos con insuficiencia hepática. Y causa de alcalosis metabólica tenemos a los pacientes que están con vómitos, con diuréticos de asa, pacientes que tienen hipoparatiroidismo. Y a pacientes que hacen alcalosis metabólica sin reducción del volumen, tenemos a los pacientes con hipopotasemia grave, tenemos a los pacientes con hiperaldosteronismo, pacientes que se administran bicarbonato, o hay pacientes que liberan o excretan lactato. Bueno, eso sería todo, chicos. Espero que les haya servido. Cualquier cosa no duden en escribirme y no se olviden de seguirme. Y gracias a todos. Muchísimas gracias, Johar, por la ponencia. Verdaderamente ha estado muy didáctica y hemos podido aprender cada punto que nos has enseñado. Te agradecemos por habernos acompañado y pues esperamos contar con tu participación para otra ponencia a futuro. Cuídate, que tengas muy buena noche y pues sí, ahora nos quedamos con ustedes, queridos participantes, para darles algunas indicaciones.